Hey, genio de los números, soy el profe Miro y hoy vamos a romperla en matemáticas, pero sin dormirnos en el intento. Vamos con toda. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un poco sobre las fracciones. Para iniciar este tema, vamos a empezar analizando un poco el concepto de fracción. Entonces, una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener una unidad, ¿cierto? Y esta unidad la voy a dividir en partes iguales. Entonces, las fracciones, ¿cierto? Tienen dos partes. Una parte de arriba que se llama numerador y una parte de abajo que se llama denominador. ¿Listo? Entonces, el numerador, ¿cierto? Es en cuántas partes vamos a tomar de ese entero. Y el denominador son las partes que se divide ese entero. Claro está, les voy a recordar que estas partes en las que se divide el entero deben ser iguales. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo vemos, ¿cierto? Que tenemos una fracción de nombre 2 octavos, ¿cierto? Es decir, que tenemos una unidad, un entero, que se dividió en 8 partes y de las 8 partes se tomaron 2. Es decir, que a través de estos ejemplos podemos apreciar que es una fracción. Tenemos un entero que es esta sandía completa, ¿cierto? Tenemos una torraja completa de sandía jugosa y sabrosa, ¿cierto? Y alguien tomó esa sandía, ¿cierto? Y la partió en partes iguales, en dos partes iguales, ¿listo? Y se comió una de esas partes. Entonces, esa fracción, ¿cierto? Es un medio, es decir, que la parte de abajo de la fracción nos dice que se dividió en dos partes esa sandía y la parte de arriba nos indica que se comieron una parte. Vamos a este siguiente ejemplo. La parte de abajo de la fracción nos dice que ese entero, que esa unidad se dividió en tres partes, una parte, dos partes y tres partes, ¿cierto? Y que la persona se comió una parte de ella, es decir, que se comió un tercio de esa sandía, que es esta parte que quedó acá coloreada. En este siguiente ejemplo, la sandía, la torraja de sandía se dividió en cuántas partes? En tres partes, de las cuales, ¿cierto? Nos comimos dos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, todos estos ejemplos, ¿cierto? Nos queda muy claro que el número de abajo que tiene de nombre denominador, ¿cierto? Nos indica en cuántas partes vamos a dividir ese entero. Claro está que son partes iguales. Y el número de arriba, que es el numerador, nos indica cuántas partes vamos a tomar o nos vamos a comer de ese entero. Dentro de las fracciones encontramos algunos tipos. La primera que vamos a ver son las fracciones propias. ¿Qué es una fracción propia? Una fracción propia es aquella que representa menos de la unidad. Se reconocen porque el numerador es menor que el denominador. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a verlo a través de un ejemplo. ¿Listo? Tenemos la fracción un tercio. Esta es una fracción propia. ¿Por qué es una fracción propia? Porque representa menos de la unidad. Es decir, tenemos este círculo completo que es una unidad, ¿verdad? Y de la unidad solo estamos tomando una parte, es decir, un tercio, porque lo dividimos en tres, como dice el denominador, y tomamos una parte, como dice el numerador. A eso se le llaman fracciones propias. ¿Y cómo reconocemos estas fracciones propias? Simplemente observamos que en la fracción el número de abajo, es decir, el denominador, siempre va a ser mayor al numerador. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos esta fracción donde el denominador dice que la unidad se dividió en 8 partes, ¿cierto? La dividimos en 8 partes y que se tomaron 7, es decir, que no se tomó por completo la unidad, solo se tomaron 7
octavos de ese entero, de esa unidad. ¿Cómo reconocemos que es una fracción propia? Porque el número de abajo, es decir, el denominador, es mayor al numerador. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Ustedes van a parar el video y me van a decir cómo representarían gráficamente la siguiente fracción. La fracción son 6 séptimos. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer, ¿cierto?, el ejercicio de parar el video, ¿cierto? Y a la cuenta de 3, 1, 2 y 3 aparecerá el resultado. Me alegra por ti, sé que lo hiciste muy bien. Entonces, observemos que la unidad se divide en 7 partes iguales. Y de las 7 partes se tomaron 6. Es decir, que es una fracción propia porque el número de abajo, el denominador, es mayor al numerador. Pasamos a nuestros otro tipo de fracciones, que son las fracciones impropias. Las fracciones impropias son las que representan más de la unidad. Se reconocen porque el numerador es mayor al denominador. Veamos un ejemplo. Tenemos nuestra primera fracción impropia. ¿Por qué es impropia? ¿O cómo podemos observar que es impropia? Primero que todo van a representar más de la unidad. Es decir, que si yo tengo una unidad que se divide, ¿cierto?, en 2 partes, ¿cierto?, y debo tomar 3, no me va a alcanzar la unidad, ¿cierto?, para tomar lo que me dice el numerador. Entonces, observemos este ejemplo, 3 medios. La unidad la vamos a dividir en 2 partes y debemos tomar 3 porque el numerador lo dice. Entonces, no nos va a alcanzar. ¿Qué hacemos en este caso? Organizamos nuevamente gráficamente un cuadrito, un círculo, de la manera que lo estemos haciendo, idéntico al primero. Esa es una de las condiciones más importantes. Este debe ser idéntico a este. Luego que sea idéntico, ahí sí puedo tomar el resto, ¿cierto?, lo que me falta para completar lo que me dice el numerador. Es decir, que debo tomar 3 partes, una parte, 2 partes y 3 partes. Observemos que tenemos una unidad y 2 unidades, ¿cierto? Es decir, que es impropia porque representa más de la unidad. Entonces, dividimos en 2 y tomamos 3. Tomamos una, tomamos 2 y tomamos 3. ¿De qué otra manera podemos observar que es impropia? Porque el numerador va a ser mayor al denominador. Veamos otro ejemplo. Tenemos la fracción 9 cuartos. ¿Listo? Dividimos en 4 y tomamos 9. ¿Listo? Miren, todas son idénticas. No puede ser una más grande que otra o más pequeña. Deben ser idénticas y divididas igualmente. Entonces dividimos en 4 y tomamos 9. Tomamos 4, tomamos 8 y tomamos 9. ¿De qué otra manera observo que es una fracción impropia? Porque el número de arriba, el numerador, es menor al denominador. Pongamos en prueba lo que hemos aprendido. ¿Cómo representarías gráficamente la siguiente fracción? Para el video, haces el ejercicio y en 1, 2, 3 aparecerá la respuesta. Sé que lo hiciste muy bien. Entonces, observemos. Tenemos que se divide en 3 y tomamos 5 partes. La fracción 5 tercios la representamos de esta manera. Vamos a las fracciones unitarias. Las fracciones unitarias son las que representan exactamente una unidad. ¿Y cómo reconocemos estas fracciones unitarias? Porque el numerador es igual siempre al denominador. Veamos los ejemplos. Tenemos la primera fracción, nuestra fracción 8 octavos. ¿Cómo sabemos que es una fracción unitaria? Porque representa exactamente una unidad. Recordemos que una fracción es una división.
Si yo divido 8 entre 8, voy a tener 1. Si yo tengo 8 manzanas y las reparto entre 8 estudiantes o entre 8 personas, a cada uno le va a tocar de una. A estas fracciones donde el numerador es igual al denominador se le llaman fracciones unitarias. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo representaría gráficamente la siguiente fracción? Pongamos a prueba lo aprendido. La fracción 4 cuartos. Detén el video. Sé que lo vas a hacer muy bien y en 1, 2, 3 aparecerá la respuesta. Y por último vamos a ver, y no menos importante, las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas cuyo denominador es una potencia de 10. Vamos a recordar antes cuáles son las potencias de 10. Aquí tenemos algunos ejemplos. 10 elevado a la 1 es 10, 10 elevado a la 2 es 100, 10 elevado a la 3 es 1000 y 10 elevado a la 4 es 10.000. Es decir, que cada vez que yo encuentre una fracción y en su denominador, es decir, el número de abajo, encontremos una potencia de 10, es decir, cualquiera de estos números hacia el infinito, ¿cierto? Será una fracción decimal. Veamos algunos ejemplos. La fracción 6 décimas, la fracción 4 centésimas y la fracción 13 milésimas. Observemos estos ejemplos. Miren, el denominador indica, ¿cierto?, que voy a dividir en 10 y el numerador que voy a tomar 10. Además de ser una fracción decimal, es una fracción unitaria. ¿Por qué? Porque al dividir 10 entre 10 me da 1. Es decir, que si yo la grafico, estoy tomando toda la unidad. Aquí tenemos otro ejemplo. La fracción 7 décimos. Tomo 10 partes, divido en 10 partes y tomo 7. Y la fracción 1 décimo. Divido en 10 partes y tomo 1. Vamos a aplicar todo lo aprendido durante esta clase. Observemos las siguientes fracciones. Estas fracciones las vamos a clasificar en propias, impropias, unitarias y decimales. Para el video, haz el ejercicio y en 1, 2, 3 aparecerá la respuesta. Sé que lo hiciste muy bien. La fracción 7 tercios, ¿por qué es impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. La fracción 3 quintos, porque es propia, porque el denominador, es decir, el número de abajo, es mayor al de arriba, al numerador. La fracción 10 décimos, porque es unitaria y porque es decimal. Unitaria porque al dividir 10 entre 10 o al graficar 10 décimos me voy a dar cuenta que tomé toda la unidad. ¿Y por qué es decimal? Porque el 10 está en el denominador y es potencia de 10. Tenemos la fracción 2 medios, es unitaria, su numerador y su denominador son iguales. La fracción 5 octavos es propia porque su denominador es mayor a su numerador. La fracción 20 séptimos es impropia porque su numerador, el número de arriba, es mayor al denominador. La fracción 35 centésimas es propia. ¿Por qué? Porque su denominador es mayor a su numerador. Y aparte de eso también es decimal porque tenemos el 100 en la parte de abajo, en la parte del denominador, que es una potencia de 10. Y la última, fracción 43 décimas, ¿cierto? Es impropia y es decimal porque el número de arriba, su numerador, es mayor a su denominador y aparte de eso
está el 10, que es una potencia de 10. Si entendiste, suscríbete y deja tu like. Y si no, también. Porque aquí hasta el error suma. Nos vemos, mentes brillantes.